Ok, bueno, muy buenas noches, sean bienvenidos todos los que el día de hoy nos están acompañando y se van a seguir sumando. Estoy muy feliz de poder presentarles al maestro Itzhak Sweet, quien ya pronto va a estar por acá por Perú. Y el día de hoy ha sido el tan gentil de acercarse y estar aquí con nosotros para poder ayudarnos a decodificar, quizás sea la palabra, un poquito más algunos términos de un curso de milagros, preguntas que ustedes puedan tener. Así es que, bueno, vamos a aprovechar a nuestro maestro y como primera pregunta yo quisiera que nos puedas explicar, maestro Itzaro, eh, ¿para qué estudiar un curso de milagros? ¿Te parece? Así es que, adelante. Muchas gracias, Jackie, mi hermanita querida. Cierto, nos vamos a estar viendo prontito ya por allá. Bueno, esta pregunta la podemos contestar en tres fases de nuestro aprendizaje, de nuestro proceso. Podríamos decir que con un curso de milagros, con esta obra literaria, esta obra espiritual del no dualismo, por lo general pasamos por tres procesos distintos. El primero es mucha resistencia, decimos, ¿qué es eso? ¿Es algo nuevo? ¿No me resuena? Para los que vienen desde el catolicismo, desde el cristianismo, decimos, esto es muy similar, pero hay cosas con las que no concuerdo. Y hay otras personas que vienen por ejemplo, de la nueva era o del budismo y tienen como cierto rechazo quizás con el cristianismo o el catolicismo y dicen, no, esto ocupa las mismas palabras que el catolicismo, le tengo rechazo, resistencia, no soporto las palabras del Espíritu Santo, del Cristo, etcétera. Entonces, por lo general, al principio comenzamos con cierta reticencia, cierto rechazo. Por un lado, de pronto hay frases de un curso de milagros que nos inspiran y nos llenan de paz, de tanta bondad y tanto amor que hay ahí impreso, pero por otro lado hay ciertas cosas con las que chocamos, tenemos resistencia, decimos, no, no creo que esto sea para mí. Luego, cuando comenzamos a ponerle más oído a un curso de milagros, quizás a través de, por ejemplo, los libros de Gary Renard, como La desaparición del universo, muy recomendable para empezar un curso de milagros, o de pronto nos pillamos con charlas en YouTube de gente, maestros que hablan de un curso de milagros y les empezamos a seguir, a escuchar sus clases y comenzamos a entender un poco más el curso cuando ya entendemos hacia dónde nos lleva este curso, que es hacia una perfecta paz mental, sin ningún sacrificio, sin ninguna pérdida de ningún tipo, sin ningún tipo de martirio ni nada que sufrir, solo ganar o ganar, entonces entramos como a ser estudiantes de un curso de milagros y es un proceso que Ken Wapnick llamaba, gran maestro de un curso de milagros, Kenneth Wapnick, él llamaba la luna de miel con un curso de milagros, donde uno dice, me encanta este curso, me lleva directo a la paz, solo me enseña a perdonar y a sanar todas mis relaciones y a recordar mi unidad con Dios, mi Padre o la fuente celestial. Y estamos muy encantados e incluso un poco embobados con este curso y seguimos las lecciones diarias y leemos el texto y todo eso. Y ese proceso nos puede durar varios meses o años y llega un momento donde como si comenzara de nuevo la resistencia. Es como si uno dijera, es que este curso no sé si estoy tan preparado para ir con todo con este curso. Porque este curso tiene una enseñanza radical, que es que ya todos somos un solo ser, el Hijo de Dios, el Cristo, la extensión del amor de Dios, ya somos uno en la realidad del cielo y todo lo demás que estamos experimentando aquí es solo una ilusión o un sueño, lo que en el hinduismo o en el budismo llaman la ilusión maya o en el Tao llaman el mundo de la multiplicidad. Todo esto es como una alucinación en nuestra mente. Es como un juego de video, una película, una obra de teatro, algo que no es tan real como parece. Entonces, uno lo va entendiendo al comienzo, cuando comienza con el estudio de un curso de milagros, pero llega un momento donde esto como que nos satura un poquitito y uno dice, no sé si realmente quiero despertar del todo de este sueño, no sé si quiero realmente despertar en un perfecto amor o en la vida eterna. No sé si quiero abandonar mi identificación con un personaje aquí en esta historia, en esta película, en esta obra de teatro, en este sueño. Es como si tuviéramos mucho apego a nuestras cosas preciadas de aquí del mundo, a nuestro personaje, a nuestro cuerpo, a nuestras vivencias, a nuestros logros, a nuestros triunfos, a nuestras metas, etcétera. Como si viniera mucho apego con ello
y pasamos como por una crisis de mucha resistencia, dejamos de un lado un curso de milagros a veces por un tiempo, y siempre llega un nuevo momento donde reconsideramos y decimos, a ver, quizás yo no estoy entendiendo del todo un curso de milagros y todavía creo secretamente que me pide cierto sacrificio cuando en realidad es ganar o ganar, como ya lo había entendido en un inicio, solo que me vino el miedo y la resistencia, pero ahora lo volvemos a entender en una etapa más profunda, es como si tuviéramos más madurez espiritual. Estos son los procesos que todos vamos a pasar o que la mayoría hemos pasado con un curso de milagros. De no sé si esto es para mí, luego Isso. esto es totalmente para mí, y luego como que volviera la Aí, resistencia y realmente, la duda. aí guardou alguns documentos que não. No sé si a alguien se le quedó prendido el micro. Ya. Entonces, como si volviera la resistencia, y ahí ya estamos, podríamos decir, cuando notamos esa gran resistencia, podríamos decir que estamos ya más preparados para profundizar en este curso y luego estar listos para entender que realmente este curso es ganar o ganar, porque solo nos enseña a estar en paz con nosotros mismos y con todas nuestras relaciones en este mundo, con la mamá, el papá, los hijos, la pareja, compañeros de trabajo, los nietos, etcétera, con todo ser en el universo. Pero tenemos que examinar honestamente toda la resistencia que tenemos. ¿Por qué? Porque es como si en nuestro interior, en nuestra mente, hubiese una parte de nosotros que tiene miedo a despertar, tiene miedo a la paz interior, miedo a la iluminación, a la ascensión, al total despertar del sueño. Pues esa parte de nosotros está muy apegada a lo que llamamos el ego o la identificación con un yo individual, un yo especial, un yo separado, esa creencia de que yo soy yo y tú eres tú y eres algo aparte de mí, esa sensación de ser alguien separado, alguien diferente de los demás, es como si tuviéramos una obsesión, una gran atracción y ese embobamiento que tenemos por nuestro ego, por nuestra identidad individual, es lo que nos lleva a tener mucha resistencia y mucho miedo a despertar en el amor de Dios, en la realidad del cielo. Cuando lo entendemos así, nos damos cuenta de que nuestro miedo quizás es muy profundo, pero no está justificado, porque el cielo, la realidad del ser, es solo amor, es el amor de Dios. Dios solo ama y no hay ningún castigo, ni una paga, ni un sacrificio, no hay tal infierno, no hay nada más que amor y perfecto amor, pero a una parte de nosotros le da miedo ese perfecto amor porque es abandonar toda nuestra identificación con un yo individual, con nuestro victimismo, con nuestra sensación de culpa, con todo lo que le habíamos otorgado valor en este mundo. Entonces es un paso que vamos a ir subiendo escalón por escalón, donde va a haber mucha resistencia, mucho miedo, pero si comenzamos con la actitud idónea, correspondiente, vamos a ir pasando las turbulencias como un avión. Cuando despega y hay muchas nubes y atraviesa las nubes, hay bastante turbulencia, pero cuando ya pasa por encima de las nubes, va mucho más parejito. La idea es tener en cuenta si vamos a comenzar a estudiar un curso de milagros, es que vamos a pasar por esas turbulencias y tenemos que tener fe o esperanza en que es un proceso momentáneo y que ya lo vamos a ir entendiendo más profundamente hasta darnos cuenta de que en realidad este curso solo nos lleva a la paz, a nada más que la paz, que de hecho ya es la verdadera voluntad del Cristo en nosotros, en nuestro verdadero ser. Entonces, no pasa nada si al principio tenemos cierto rechazo, cierta resistencia o no entendemos lisa y llanamente de qué se trata este curso. Solo basta comprobar. Hay una parte donde Jesús, que es quien nos habla aquí en un curso de milagros, nos dice, pon a prueba al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la voz que habla por Dios en nuestro interior, el maestro, el guía, que nos trae consuelo, certeza y verdad. Entonces Jesús nos dice, pon a prueba al Espíritu Santo. Pruébalo como maestro, es como si, como si nos dijera, acepta una muestra gratis a ver si te gusta. Y luego puedes tomar una decisión a ver si te lo quedas o lo rechazas. Entonces Jesús nos dice, mira, pon en práctica lo que se te enseña en este curso. El resultado, yo te aseguro, nos diría Jesús, va a ser solo paz. Pero tienes que ponerlo en práctica o tienes que probarlo para ver si te gusta. Y luego, si tú consideras que no te gusta, respetablemente lo puedes desechar o hacer a un lado. Pero Jesús nos dice, pero pruébalo, inténtalo, no hay nada que perder. Para responder más concretamente la pregunta de para qué estudiar este curso, primeramente para probar.
poner a prueba al Espíritu Santo, la respuesta del maestro interior, que se ve perfectamente reflejada a través de este libro, probar este libro. Si me resuena, si me trae paz, tener en cuenta que probablemente yo tenga conflicto y resistencia con lo que se me plantea en este curso, pero también entender que esa resistencia proviene de mi miedo a la paz, de mi miedo a la liberación, de mi miedo a abandonar mi dolor, mi victimismo, mi sensación de culpa, etcétera, porque tenemos mucha atracción por todo lo que es el conflicto interior y tenemos miedo a abandonar ese conflicto. Entonces, este curso nos lleva a abandonar todo el conflicto interior. No queda nada, cero conflicto, solo paz interior, y eso es lo que nos aterra secretamente, inconscientemente. Entonces, si ya entendemos que nuestra resistencia o nuestra dificultad con este curso es nuestro miedo a una perfecta paz y un perfecto amor, que nuevamente es ganar o ganar, entonces podremos mirar correctamente nuestra resistencia y entender que no tiene sentido, que estaba injustificada nuestra resistencia, poder hacerla a un lado y entender un poco más profundo, ya no solo desde la teoría, sino desde la experiencia, lo que el curso llama el instante santo, el instante donde yo me uno al Espíritu Santo ahí en mi interior y estoy en paz y puedo ver al mundo con los ojos de la paz y del perdón. Así que, ¿por qué estudiar este curso? Primeramente, este curso no es una obligación. Hay unas líneas en la primera parte de este curso, en la introducción, donde dice, este es un curso obligatorio, pero no se debe tomar literal. Hace referencia a que el Espíritu Santo, que está en todas nuestras mentes, es algo que todos vamos a elegir en algún momento cuando ya no nos guste el dolor ni el sufrimiento y queramos honestamente la paz de Dios. Entonces, no es que literalmente sea obligatorio, sino que es una decisión que inminentemente todos vamos a tomar, ya sea por un curso de milagros o por el budismo, por el cristianismo, por algún lado, vamos a tomar este curso universal que es el Espíritu Santo o el amor de Dios. Todos vamos a querer despertar en la realidad o en la verdad. Pero no es que este libro de por sí sea una obligación, para nada, es simplemente un camino. Es como si Jesús a través de este libro nos dijera, mira, en tu mente tienes dos sistemas de pensamiento, el ego y el Espíritu Santo. El ego es el que por lo general eliges que te trae dolor, ansiedad, sufrimiento, miedo, celos, etcétera, un largo etcétera de muchos temores y conflictos mentales que se resumen simplemente en la creencia de estar separados. Y por otro lado, está el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, que es perfecta paz y amor, solo tranquilidad, solo descanso, alivio y consuelo interior. Ganar o Sí. ganar, perfecta paz. Y luego Jesús nos dice, ahora está en tus manos elegir qué sistema de pensamiento quieres, seguir eligiendo el que ya estabas eligiendo, que nunca te trajo paz, o cambiarte de bando a un sistema que sí te va a traer paz, que no solo te beneficia, sino que te recuerda la verdad en ti, tu verdadera fortaleza, tu verdadero ser, tu divinidad, te recuerda la grandeza del ser en ti. Entonces, Jesús nos da esta libertad, nos dice, y si te gusta el ego, te lo quedas, pero cuando te des cuenta de que tu ego no te trae paz y de hecho solo te trae dolor, puedes venir conmigo a elegir al Espíritu Santo a cambio de nada, simplemente estar dispuesto a mirar tu mundo y tus relaciones de otra manera, sin ataque, sin conflicto y solo con perdón. Así es, maestro. Mira, hace un ratito estábamos conversando y surgía una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú ya tienes estos conceptos claros, pero igual, o sea, formas parte del mundo, ¿no? Por ejemplo, en los colegios, que se habla de la catequesis, que se habla de la crucifixión, que era lo que estábamos revisando al principio. O sea, ¿cuál debería de ser nuestra postura ante cuando te dicen, ¿y tú qué opinas, no? Qué se podría hacer? El curso afortunadamente es muy claro en que tenemos una sola opción ante todo eso, que es perdonar. Entonces, por ejemplo, si alguien me pregunta sobre cuál es mi opinión sobre algo, bueno, yo por fuera le voy a dar mi opinión, pero por dentro lo que voy a hacer es practicar el perdón o el milagro, el instante santo, de yo intentar estar en paz y unirme en paz con mi hermano o mi hermana, quien sea que me haga la pregunta.
Eso es lo fundamental para un curso de milagros. Lo fundamental para el curso no es qué respuesta verbal yo doy, sino qué respuesta desde mi corazón yo doy. Porque quizás verbalmente yo sea muy amable y bondadoso y le dé una respuesta muy bonita, pero por dentro esté lleno de miedo, de resistencia, de intolerancia con su pregunta. Entonces, cuando yo en mi interior miro esa intolerancia o ese miedo o esa sensación de amenaza y la hago a un lado y me quedo con la paz y la bondad, con el verdadero amor incondicional hacia mi hermano o mi hermana, entonces la respuesta verbal va a ser añadidura, brotará como inspiración del Espíritu Santo. Si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Marcial, ¿tú quisieras hacer alguna pregunta? Sí, bueno, en el transcurso de lo que habló sobre el ego, ¿no? Ajá. Tal vez un poquito más, bueno, yo tengo el concepto de ego que es el sobre autoestima, ¿no? Y que pues en realidad que no es bueno. Entonces, tal vez en esa parte podría tal vez un poquito más aclarar para poder entender. Muy buena pregunta. Adelante, maestro. Sí, buena pregunta. Para un curso de milagros, el ego es todo un sistema de pensamiento basado en la creencia de que nos separamos de Dios, de nuestra fuente, del amor del cielo. Entonces, nuestra sobreautoestima, podríamos decirle, el creerme superior que los demás, es tan solo un aspecto del ego. El ego es cualquier creencia o pensamiento que diga que estoy separado, que soy diferente de mis hermanos o separado de mi fuente, de mi Padre Celestial. Entonces, cuando yo creo que soy superior que los demás, sí es un pensamiento del ego, pero pasa lo mismo cuando yo creo que soy inferior que los demás y tengo una autoestima muy baja por el suelo, también es el ego, porque el ego es toda creencia de separación. Soy diferente de los demás, soy peor que los demás, también es el ego. Toda creencia de diferencia, separación, toda creencia de que este mundo es la única verdad y que todos somos solo nuestros cuerpos, es del ego. En cambio, un pensamiento, por ejemplo, del Espíritu Santo es reconocer que mi ser, mi espíritu, sigue estando conectado con el espíritu de mi hermano, que todos somos un solo ser. Cuando yo me tomo en serio las diferencias, va a haber conflicto y por lo tanto me voy a creer o superior o inferior, pero distinto de los demás. Pero cuando recuerdo que el ser divino, el espíritu en mi hermano es uno con el mío y que es el mismo amor de Dios, aunque lo hayamos olvidado y nos identifiquemos con un personaje y entremos en conflicto por fuera, esa divinidad en el interior de mi hermano o mi hermana, sea quien sea, y en mi interior siguen siendo una sola. Y esa esencia espiritual, el espíritu, no está en conflicto. Cuando yo en mi mente reconozco ese amor que hay entre el espíritu de mi hermano o mi hermana y el mío, y reconozco que son un solo espíritu, entonces ese pensamiento es del Espíritu Santo o de la mente correcta. Podríamos hablar también en el curso se habla de la mente errada y la mente correcta. La parte de la mente que está errada es la parte del ego, que cree en la separación, que dice yo soy superior que tú, o yo soy inferior que tú, o yo soy distinto de ti. Por otro lado, la parte correcta de nuestra mente, que es el Espíritu Santo, me dice, todos mis hermanos y yo somos iguales porque todos somos hijos de nuestro Padre Celestial y Dios nos ama a todos por igual. Claro. Marcial, ¿respondió tu pregunta? ¿Le Sí, sí, entendiste o quisieras sí. que te... Mm, ¿Sí? ¿Está bien? no, sí, sí, claramente. Ahora, en todo caso, hay un ego que es, pues, es la sobre autoestima, ¿no? Y el otro ego que es, pues, la baja autoestima, ¿no? En todo caso, ¿cómo eliminar el ego? Ya que en ambos casos, pues, es malo, ¿no? Es cómo hacer que se elimine eso, ¿no? Ujú. Gracias. La forma Buenísimo. gracias. La forma de eliminar al ego es primero reconocer, y este es uno de los pensamientos radicales que tiene un curso de milagros, que todo aquí en el universo es una ilusión, que nuestro verdadero ser, nuestro espíritu, ya está a salvo en la realidad del cielo, y que todos somos un solo ser, un solo espíritu a salvo en el cielo, y que incluso nuestro ego o nuestra mente errada también es una ilusión. El ego no es algo peligroso, no es algo de lo que salir huyendo,
pero tampoco es algo justificable o algo que nos vaya a dar paz. Es simplemente un pensamiento errado. Esta es la distinción que hace un curso de milagros. Nos dice, el ego no es algo pecaminoso, no es un pecado, es un error. Hay una gran diferencia para un curso de milagros entre algo pecaminoso y algo errado. Algo pecaminoso es algo que requiere castigo, pero un error requiere una dulce corrección de parte del Espíritu Santo. Entonces, el ego no es algo grave, no es que elegir al ego conlleve que se nos castigue o se nos condene, para nada. Elegir al ego no nos ha dado paz, pero tampoco es un pecado, no es algo que me haga culpable, simplemente me hace equivocado. Y cuando reconozco que mi elección en favor del ego ha sido solo un pequeñito error, que no ha pasado nada grave, que no cometió realmente un pecado contra Dios al elegir al ego, entonces reconozco también que el ego en sí también es una ilusión de conflicto, porque en la realidad no puede haber conflicto. Hay una línea en la introducción del texto de este curso que dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto reside la paz de Dios. Hace referencia a que nuestro ser, el Espíritu, el Cristo, que es uno con Dios, es real y está a salvo, no puede estar amenazado, no puede estar en peligro, no puede ser dañado nuestro verdadero ser. Y luego dice, nada irreal existe, es decir, todo lo demás que sea conflicto o separación no existe, es solo un sueño. Entonces, no solo todo el universo de tiempo y espacio es solo un sueño, sino que también el sistema de pensamiento subyacente en nuestra mente, que es el ego, sistema de pensamiento errado, también es un sueño, también es una ilusión. Entonces, una vez que reconocemos la falsedad del sistema de pensamiento del ego, queda deshecho. Y la manera de reconocer que es falso en nosotros es reconocer que es falso en nuestros hermanos. Reconocer que el ego en nuestros hermanos es falso es reconocer que no es un pecado, sino solo un error. Y entonces cuando vemos a nuestros hermanos que están en su ego, en lugar de condenarles y juzgarles, les perdonamos. El verdadero perdón es reconocer que no han cometido pecado, que no han hecho nada, que su ego también es una ilusión y que su verdadero ser sigue siendo santo eternamente. Entonces, el camino aquí que nos ofrece un curso de milagros para deshacer nuestro propio ego y habla de deshacer las ilusiones. Lo que es real no se puede deshacer. Por lo tanto, el ego, que es una ilusión, sí se puede deshacer. El camino que nos ofrece el curso para deshacer nuestra propia ilusión de ego es deshacer nuestro pensamiento de ataque hacia los demás. Entonces, cuando practicamos el perdón honestamente con nuestros hermanos y dejamos de condenarles y de juzgarles y dejamos de ver pecado en ellos porque no lo hubo, nunca hubo pecado, esto nos lleva a reconocer que el ego en nuestros hermanos era algo ilusorio y que su verdadero ser, la santidad del Cristo era real, y entonces lo que yo vea en mi hermano lo veré en mí. Desharé mi propia idea de ego o mi ilusión de ego y reconoceré solo al Cristo, al Santo Hijo de Dios en mí. Este es un camino muy hermoso porque nos lleva a perdonar y a mirar con paciencia, humildad y bondad a todos nuestros hermanos, porque ese es el único camino, la única senda que nos llevará a reconocer esa misma inocencia que vemos en ellos, en nosotros. Así es como deshacemos nuestro ego, deshaciendo las brechas mentales que nos separaban de nuestros hermanos y uniéndonos en perdón y en paz con ellos, es como nos recordamos nuestra unidad en paz con Dios, nuestra fuente. Sí. Excelente. Yulita, ¿tienes alguna pregunta para el maestro? Eh, sí, Gracias. cuando nosotros pedimos al Espíritu Santo, ¿cómo debemos de dirigirnos, no? Porque yo lo hago de muchas maneras y no sé, he leído un libro que Jackie me dio y había algunas maneras. No sé, ¿tú cómo no me recomendarías, no? En esos momentos donde a veces no tenemos el control de uno mismo, estamos molestos y a veces en vez de calmarnos, pues reaccionamos y nos alejamos más, ¿no? La idea es corregir eso. ¿Cómo lo deberíamos hacer? Hay una línea en el texto del curso que dice, no debes ir en busca de la verdad, sino de todo lo que es falso para poder descartarlo. Muy a menudo Jesús habla de que eh, la respuesta no es la realidad misma, la respuesta es despejar los obstáculos que nos impiden ser conscientes de esa realidad. Entonces,
La manera de elegir o de pedirle ayuda correctamente al Espíritu Santo es siendo honestos para mirar nuestro ego y poder hacerlo a un lado. Hay una lección en el libro de ejercicios del curso, la lección 23, que habla de 3 pasos para poder quedarnos en el instante santo de paz con el Espíritu Santo. El primero es identificar el error tal como es. El segundo es descartarlo, dejar de elegirlo, hacerlo a un lado. El tercero es que el Espíritu Santo nos da paz por un instante, deshace una capa de nuestro ego. Pero los primeros 2 pasos nos corresponden a nosotros, el tercero le corresponde al Espíritu Santo. Entonces, los 2 pasos que nos corresponden a nosotros es mirar el error tal como es y luego abandonarlo. Ese sería el segundo. Ahora, en el primer paso conlleva mucha observación con mucha honestidad. Mirar el error tal como es reconocer que si yo no estoy en paz es porque yo estoy en mi mente eligiendo al ego, al maestro equivocado, al falso guía ahí en mi mente, lo cual no es un pecado, no es nada grave, pero no me ha traído paz. La paz del ser sigue estando en mi espíritu, pero no soy consciente de esa paz que ya está en mi interior porque estoy eligiendo la mente errada. Entonces, una vez que me doy cuenta de que mi falta de paz, mi conflicto, ya sea dolor, ansiedad, miedo, culpa, etcétera, no proviene de afuera, no proviene de cómo me estén tratando mis hermanos, de lo que me dijo mi pareja, lo que me dijo mi mamá, lo que dijo el presidente, o lo que está ocurriendo en mi país o en mi planeta, etcétera. Cuando descarto todos los factores externos como la fuente de mi sufrimiento, y me doy cuenta de que la única fuente de mi sufrimiento soy yo en mi mente porque he elegido al ego y me he tomado en serio toda esta obra de teatro, que es solo un sueño, entonces esto es mirar correctamente el problema. El problema es que yo he elegido al ego y me he tomado en serio lo que es solo un sueño y ahora puedo mirarlo correctamente, es decir, no justificar mi elección en favor del ego porque no me ha dado paz. Segundo, no condenarme por haber elegido al ego porque no es un pecado, es un pequeñito error. Es decir, el Espíritu Santo no está enfadado ni se siente traicionado porque yo haya elegido al ego. El Espíritu Santo, al igual que mi Padre Celestial, me sigue amando infinitamente y no se va a enfadar porque yo haya elegido al ego. De hecho, el Espíritu Santo sabe que el ego ni siquiera existe, es una ilusión. Y segundo, no mirar esto con miedo ni salir huyendo, porque somos muy tentados a mirar el error y darnos cuenta que nosotros estamos eligiendo al ego y luego distraernos, disociarnos y entretenernos con muchas cosas para no ver nuestra responsabilidad con nuestra elección en favor del ego. Entonces, reconocer, soy yo el que está eligiendo al ego, el problema está en mi interior, en mi mente, soy el único responsable, nada ni nadie allá afuera es el responsable de mi sufrimiento. Luego, no es un pecado, no es nada grave, es un pequeñito error, me equivoqué de maestro, ahora puedo volver a elegir. Esto es mirar correctamente el problema y si lo miramos correctamente va a perder atractivo, porque ahí nos damos cuenta de que si nosotros lo elegimos es porque en algún nivel creíamos que nos convenía. Creíamos que nos convenía el ego porque nos daba la sensación de ser un yo individual, un yo separado, un yo especial, y a la vez nos da la sensación de ser víctimas porque nos fascina ser la víctima con tal de condenar a los demás o echarle la culpa a los demás para nosotros intentar salvarnos. Entonces nos damos cuenta de que nosotros queríamos elegir al ego y que no nos dio paz y ahora dejamos de justificar nuestra elección, dejamos de condenarnos por nuestra elección porque no fue nada grave y entonces lo desechamos, lo hacemos a un lado, aunque sea por un instante. Esto es pedirle ayuda al Espíritu Santo, es mirar correctamente el error y hacerlo a un lado por voluntad propia. En este caso hablaríamos de pedirle ayuda al Espíritu Santo para mirar correctamente el error. Con ayuda del Espíritu Santo nos damos cuenta de que es solo un error, no un pecado, que no estaba justificado, pero tampoco se me va a condenar. Por el contrario, se me va a ayudar de una manera tan dulce que ni siquiera puedo describir con palabras esa amorosidad de parte del Espíritu Santo. Gracias. Igualmente. Gracias, Yulita. Gracias, Marcial. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿O tú, Yulita? ¿No hay otras preguntas? Por favor, los que deseen preguntar, adelante. Vamos a aprovechar de que tenemos a nuestro maestro aquí para que él pueda ayudarnos a ver con claridad cualquier situación que estemos atravesando y que por nuestra cuenta no hayamos podido solucionar.
Ujú. Ay, no sé. Maestro, ¿y cómo abordar el tema con los niños? Por ejemplo, yo tengo dos niños pequeños y bueno, en mi casa, bueno, somos católicos, ¿no? Sin embargo, yo ya con todo esto, que bueno, ya voy bastante tiempo, bueno, desde que tuve un tema de salud, bueno, buscando un tema, buscando, no sé, respuestas o algo así, llegué a todo esto. Y bueno, actualmente pues siempre hay mucha incongruencia, ¿no? A veces en el tema de, digamos, mi esposo piensa de una manera diferente o mis familiares, qué sé yo. eh, y a veces el mensaje, digamos, de que dan muchos familiares a mis hijos es diferente al que a veces yo les doy a ellos, ¿no? Entonces, ¿usted tiene algún tip, algo para poder, no sé, tener mejor llegada con los niños? ¿O cómo lo abordaría usted? Bien, buena pregunta. Em, un curso de milagros, a mi parecer, es el camino espiritual más fácil y sencillo que pueda existir en toda la historia, porque te da una única respuesta para todo. De hecho, podrían hacer 50 preguntas distintas y a todas yo le voy a dar la misma respuesta, que es perdonar. Es una práctica interior. Entonces, no importa si yo estoy tratando con un niño, un adolescente de 14 años, o con una abuelita de 83 años, o con un bebé recién nacido de 5 minutos de nacido. Aquí no hay una diferencia. La respuesta para todos es contemplarle con el Espíritu Santo, verle con el amor de Dios. Las palabras que vayan a nacer de mí serán inspiración de ese amor y serán añadidura. Hay una frase muy hermosa de la Biblia y que Jesús la repite también en un curso de milagros, que dice que de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y luego todas las demás cosas serán añadidas. En este caso, si lo llevamos a la práctica, sería únete a la mente correcta, mira el error en tu mente de elegir al ego y deja de elegirlo y te quedas con el Espíritu Santo en tu mente. Todas las demás, las palabras que tengas que decirle a un niño, a un adolescente, a un bebito, a un abuelito, o a un perrito, o a una plantita, sea quien sea, va a ser añadidura. No, no es lo importante la forma, sino el contenido. En otras palabras, las palabras con las que tú te dirijas a alguien no tienen sentido. Hay una parte en el curso, en el manual del maestro, que dice, las palabras son símbolos de símbolos, por lo tanto están doblemente alejadas de la realidad. En otras palabras, Jesús nos dice, no te centres en las palabras que tengas que decir, sino en tu corazón. Hablamos del corazón metafóricamente como nuestro interior, la parte de nuestra mente que puede elegir perdonar y estar en paz. Así que la única respuesta para todo es perdonar con sea quien estemos, si es un niño, un adulto, o un animalito, o simplemente una situación que no conlleva a ninguna otra persona. La única respuesta es quedarnos en la mente correcta, perdonar, estar en ese instante santo y lo demás que tengamos que decir van a ser por inspiración, sin esfuerzo, por añadidura. No va a ser importante nuestras palabras, sino la dulzura de nuestro corazón a través de lo cual estemos contemplando a cualquiera de nuestros hermanos presentes. Muchas gracias. Igualmente. Muy bien. Gracias a los que están interviniendo. De repente por allí, Tania, Katia, Daji, Leslie, Buenas no sé, noches, adelante. Hola, Daji. buenas noches. Yo le quería hacer una consulta al maestro. Digamos que ya yo perdoné una acción o una situación, digamos una acción de una persona, ya le entregué al Espíritu Santo, lo he perdonado, pero ¿qué hago? ¿Me alejo de esa persona o voy a seguir, digamos, compartiendo con esa persona? ¿Qué debo hacer? A pesar de que yo ya lo he perdonado. Buena pregunta. Sí, mira, no te tengo una respuesta para esa pregunta. Quizás el Espíritu Santo te la tendría, pero si te la da, te diría que tampoco es importante. No es importante si te quedas o si te vas, lo importante es si estás en paz. Mira, yo te lo voy a explicar con una imagen muy gráfica. Eh, Imagina que tú entras a una sala de cine y te sientas en una butaca y miras la pantalla grande del cine donde están proyectadas unas luces y se ven unas siluetas, imágenes, donde parece todo muy real ahí en la pantalla, pero es ficción, es solo una película. Entonces tú te sientas en la butaca, en el asiento muy cómoda, a comer tus palomitas de maíz y miras la película
y de pronto te identificas tanto con la protagonista de la película que crees que incluso tú estás allá dentro de la película. Y pasa mucho tiempo y te olvidas de que estabas solo sentada en la butaca y ahora crees con toda tu fe y tu supuesta certeza de que tú eres la personaje de esa película y que todas esas vivencias son muy reales. Entonces, la práctica del perdón podríamos decir que no se puede llevar a cabo allá en la pantalla, que se lleva a cabo desde la butaca. La persona que está contemplando la película representa la mente tomadora de decisiones. Y la figurita allá en la pantalla representa el mundo de los cuerpos y de la multiplicidad, del universo de tiempo y espacio. Entonces, cuando tú te das cuenta de que todo el tiempo estuviste sentada en la butaca y que nunca estuviste allá metida en la pantalla, que soñaste que te metiste en la película, entonces, y practicas el perdón desde la butaca y estás en paz sentada mirando la película, luego te preguntas, ¿qué debe hacer el personaje allá en la pantalla? ¿Quedarse o irse? En realidad no va a tener sentido porque es solo una película. Va a dar lo mismo. Si, quizás si tú desde la butaca eliges al maestro correcto, al Espíritu Santo, estés en paz y quizás te inspire tal vez a quedarte o tal vez a irte o a cualquier otra opción. Hay miles de opciones aquí en el mundo. Entonces, tal vez te inspire a hacer cualquier cosa, pero todo lo que te inspira a hacer en la pantalla no es real, es una ilusión. Por lo tanto, en última instancia, daba lo mismo si te quedabas o si te ibas. Lo importante era la paz y el perdón. De hecho, hay una forma muy fácil de saber si realmente hemos perdonado. Si genuinamente he perdonado y estoy en la mente correcta, no me va a importar lo que haga en un sueño que ni siquiera existe. Quizás me quede, quizás me vaya, pero no le daré tanta vuelta ni importancia. No va a ser valioso para mí ni quedarme ni irme. Ambas opciones van a ser eh, equivalentes, van a valer lo mismo, va a ser la misma ilusión, la misma nada. Todo aquí es polvo, todo aquí en este mundo de tiempo y espacio es polvo. Entonces da lo mismo si una mota de polvo se quedó aquí o se movió para allá. Era polvo, era un sueño. No importaba, lo importante era el perdón y la paz en el contenido de tu mente. Lo importante es cómo se está sintiendo la persona que está sentada en la butaca y no para dónde se mueva la figurita allá en la pantalla. Así que, nuevamente hay una sola respuesta. Si yo pudiese decirte que la respuesta es que te quedes o que te vayas, ya tendríamos dos respuestas distintas, que sería practicar el perdón e irte, o practicar el perdón y quedarte. Pero la única respuesta es el perdón. Después puede que te quedes, puede que te vayas, pero eso es incierto. Lo sabrás en el momento en que practiques el perdón y te veas inspirada a hacer alguna de esas dos alternativas o de 10 alternativas distintas que te propongas. Alguna de esas vas a elegir, pero si genuinamente estás en paz, no te va a importar cuál de esas elijas porque va a ser el mismo sueño. Si total ya tenías la paz de Dios. Si alguien ya tiene la paz de Dios, no le importa qué haga aquí en este sueño. Va a hacer las cosas por sentido común, lo que considere que va a ser más útil, pero no le va a dar importancia ni asunto. Simplemente va a perdonar. Así que si tú ya has perdonado una relación, la forma de saber si realmente, genuinamente has perdonado es que no te interesa la respuesta sobre si quedarte o irte. Vas a hacer cualquiera de esas dos y no le vas a dar mayor importancia. Muy bien. Dayi, Gracias. ¿estuvo bien? Allá, listo. Bueno. Muchísimas gracias. Si alguien más tuviese alguna otra pregunta para nuestro maestro, adelante. A ver, yo te voy preguntando entonces, maestro, ¿cuál sería para ti el camino más corto para poder alcanzar esa paz? ¿Y por qué hace tanto hincapié un curso de milagros en que lo más importante es alcanzar la paz? Por dos razones. La primera es que la paz se siente muy bien y la segunda es que la verdadera voluntad de nuestro ser es estar en paz. Entonces Jesús no solo nos dice que nos convendría estar en paz, sino que nos dice tu verdadero ser desea esa paz. Es decir, estás luchando contra ti mismo, tu resistencia es luchar contra tu propio genuino deseo de paz, porque el Cristo en ti, que es tu verdadero ser, ya desea la paz. Entonces el camino más corto, más recto, más fácil hacia la paz es la práctica del perdón. Pero cuando entendemos la ganancia que conlleva el perdón, entonces va a llegar un momento donde enfoquemos todo nuestro interés en esta práctica. Veamos como primera prioridad el perdón.
o primera prioridad estar en la mente correcta o unirnos en paz con nuestros hermanos, que todo esto son distintas formas de decir lo mismo. La primera prioridad es la práctica del perdón porque me va a dar paz, me va a hacer sentir muy bien ahí en mi interior y me va a dar la libertad de saber que nada de lo que pueda ocurrir aquí me puede afectar. Que de hecho Jesús dio un ejemplo muy concreto con respecto a esto en la crucifixión de lo que estuvimos hablando al comienzo. Jesús demostró a través de la crucifixión que a él no le interesaba este mundo. Sí le interesaban sus hermanos, pero él no estaba preocupado ni temeroso porque ellos estuvieran en peligro. Él sabía que todos ya estábamos a salvo y que todos éramos santos e inocentes, por siempre y para siempre, eternamente. La práctica del perdón no solo nos da el sentirnos bien, en paz, tranquilos, descansados interiormente en nuestra mente, nos da la certeza y la alegría de saber que todos mis hermanos están a salvo. Porque muchas veces uno dice, ¿cómo le hago saber a mi hermano que está enfermo, que está depresivo, que tiene instintos suicidas? ¿Cómo le hago saber de que él ya es el santo Hijo de Dios, que ya está a salvo? Y Jesús nos dice, hermano, tu función no es hacerle saber a todos los demás, tu función es tú saberlo. Cuando tú lo sepas, ya estarás siendo un faro de luz para todos tus hermanos. Por eso es que un curso de milagros nos ofrece un camino tan fácil. No nos da un camino de salir a predicar por todo el mundo y convencer puerta por puerta. Nos da un camino de introspección. Ahí está. Nos da de observar nuestros pensamientos honestamente para poder permitirnos ser corregidos por el Espíritu Santo. Este es el camino que nos ofrece un curso de milagros. No nos dice que tengamos que ir a convencer a todo el mundo de que estudie un curso de milagros o que lo entienda. Nos dice, si tú lo practicas, si tú lo entiendes, tú estarás en paz y tu paz interior va a ser la salvación del mundo. En el sentido de que serás un ejemplo a seguir por tus hermanos, no por tu conducta caritativa y generosa, sino por tu mente pacífica que no juzga ni condena a nadie. Y eso va a ser lo que inspire genuinamente a todos nuestros hermanos. Este es el camino cortito, fácil y bonito que nos ofrece un curso de milagros y al cual, sin embargo, le tenemos tanta, pero tanta resistencia. Tenemos miedo de despertar en un amor tan dulce que ni siquiera podemos imaginar cómo es. Sí, es increíble esto. Maestro, yo sé de que cuando tú estés por acá nos vas a hablar más acerca del perdón, pero sin embargo, yo no sé si nos puedes dar unas pinceladas acerca del perdón de un curso de milagros y el perdón que nosotros sentimos que no se merecen algunas personas. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de eso también, por favor? Sí, sí, un curso de milagros hace este contraste entre el verdadero perdón y el falso perdón. De hecho, al falso perdón lo llama el perdón para destruir, porque destruye la experiencia de paz en nuestra mente. No es que sea un perdón para destruir cuerpos afuera ni ser asesino, sino que es un perdón que me disocia de la verdadera paz. Me da como un sucedáneo de paz falsa, que es como sentirme superior que los demás, pero no es verdadera paz, sigue siendo conflicto. El falso perdón es el perdón donde yo creo que alguien realmente me atacó, me hizo daño, fue responsable de mi falta de paz, cometió pecado contra mí. Creo que realmente cometió un perjuicio contra mí. Creo que realmente me causó daño o sufrimiento. Y luego yo, en mi mejor intento, con mis mejores intenciones, digo, no, yo perdono sus pecados, perdono todo el daño que me hizo. Pero esta creencia de que aún me hace, esta creencia dice, o ella me hizo realmente daño y ahora yo perdono su daño. Este es el falso perdón porque sigo creyendo que hubo un pecado, o que hubo un daño, que hubo un real ataque, o que realmente logró quitarme la paz, cuando nada en este mundo puede quitarme la paz excepto yo mismo como la mente. Por otro lado, el verdadero perdón me ayuda a reconocer, y de hecho voy a citar del libro de ejercicios, la primera pregunta del libro de ejercicios que habla de la segunda parte del libro de ejercicios, que habla acerca de qué es el perdón. Dice, el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te hizo, que tu hermano te había hecho, en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles realidad. Sencillamente ve que no se cometió pecado alguno.
Esto es el verdadero perdón que nos ofrece un curso de milagros. Reconocer que todo lo que creí que me hizo mi hermano era un falso personaje, que él se lo tomó en serio, que yo me lo tomé en serio, pero seguía siendo una ilusión. El verdadero ser de mi hermano sigue siendo el Cristo que todos somos, el Espíritu como la extensión del amor de Dios. Entonces, si yo puedo perdonar genuinamente, reconoceré que mi hermano nunca me hizo nada, que esto es solo un sueño y podré genuinamente ver la inocencia en él, la verdadera santidad. Cuando hablamos en un curso de milagros de ver inocencia, no hablamos de ver a nuestros hermanos como ingenuos o tontitos. Hablamos de ver la grandeza del ser, la divinidad, la fortaleza, el poder de Dios en mis hermanos. Quizás no lo voy a ver en su conducta, pero lo voy a reconocer en su espíritu, en su alma, en su interior, en su ser. Tal vez todo por fuera de mi hermano me diga que él está loco, que está desquiciado, que está iracundo, pero si yo elijo mirar a través de los ojos del Espíritu Santo, reconoceré que en su interior, más allá de toda su apariencia, más allá de las capas de su conducta, de su cuerpo, incluso de su mente errada, más allá de todo eso sigue estando el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, el Cristo, que es perfecto amor y solo me ama. Entonces el verdadero ser de mi hermano ya me ama infinitamente como Dios me ama. Reconocer esto sería el verdadero perdón. En el falso perdón yo me creo superior que mi hermano porque digo, él cometió un pecado y ahora yo soy muy bondadoso y le perdono. Pero esto me pone por encima de él, en un intento para intentar simplemente esconder mi propia creencia de ser culpable, cosa que es también una ilusión porque nadie es culpable, ni ellos ni nosotros. En el verdadero perdón se reconoce que nadie cometió pecado, ni ellos son culpables, ni yo soy culpable. Nadie es culpable porque la culpa ni existe ni tiene sentido. Nunca hubo pecado. Esta es la diferencia entre el falso y el verdadero perdón. En el falso perdón se cree en el pecado y se intenta perdonar un pecado real. En el verdadero perdón no se cree en el pecado. Y solo esto es lo que nos va a dar una paz genuina. Reconocer que el Santo Hijo de Dios, que son todos mis hermanos, jamás cometió pecado, que puedo estar equivocado, que puedo estar errado, que puedo estar chiflado y loquísimo, sí, todos lo estamos aquí, pero nadie ha cometido pecado. Hay una línea muy, muy tierna donde Jesús nos dice, Hijo de Dios, eh, no has cometido pecado, pero sí has estado muy, muy confundido, muy errado. Así que es como si Jesús nos dijera, Hijo de Dios, hermano mío, estás muy chifladito, pero nunca cometiste pecado. Excelente, muchísimas gracias, maestro. Em, ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Katia, Si es que está Vita conectada, ella siempre se tira muy buenas preguntas. a ver, No sé si adelante. estará por ahí. Sí, Adelante, parece que lo está. adelante. Ahí está Delia, Paz, Clara. Bueno, pueden hacer sus preguntas con toda confianza. Bueno, de repente no tenemos muy clara justamente esto, lo que es la metafísica de un curso de milagros y por ello también esto como que no terminamos de entender, ¿no? Lo fácil y sencillo que realmente puede ser llevar a cabo un curso de milagros y de repente cambiar el rumbo de, de la perspectiva que tenemos de la vida, ¿no? Entonces, de repente nos puedes explicar un poquito así a grosso modo. Allí está también, bueno, y adelante, maestro. Pueden hacer sus preguntas también, ¿eh? Muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Adelante, Elizabeth. adelante. Sí, un curso de milagro de verdad que nos lleva a estar en paz. Sin embargo, quiero preguntar acerca de también la experiencia, cuando se habla de la experiencia, que si uno practica, ¿no es cierto?, las lecciones de un curso de milagro, te va a llevar a una experiencia. Entonces, de pronto, como que yo no sé si la experiencia es una experiencia mística, y vaya que si es una experiencia mística, yo me muero de miedo.
o sea, no tendría paz. Bueno, eso es mi pregunta. Gracias. Nos vemos pronto en Santiago. Gracias, Perfecto. Adelita. Nos vemos pronto por acá. Muy buena pregunta. De Gracias. hecho, muy por lo general, maestros y estudiantes de un curso de milagros hablan de que ellos han tenido grandes experiencias místicas con la práctica de este curso. Pues, primero definamos qué es una experiencia mística y cuál es la experiencia a la que nos lleva un curso de milagros. Yo, antes de conocer un curso de milagros, un par de años antes, por ahí por el año 2014, tuve, podríamos decir, una experiencia mística en meditación, se me apareció como un ser de luz que me habló esto y otra cosa, muchas cosas muy espirituales y muy bonitas, y yo desperté de esa meditación muy contento, fui corriendo a contárselo a mis padres, porque había sido una experiencia reveladora para mí, una epifanía, había sido algo muy místico de otro mundo, y sentí la presencia de esos seres de luz, de colores y etcétera. La cosa es que para mí fue lo más espiritual que me había pasado hasta ese momento. Cuando conocí un curso de milagros me di cuenta de que no significaba nada esa experiencia que yo tuve. Era un sueño, una ilusión, no solo era una visualización en mi mente, incluso si hubiese sido que se me aparecen los seres de carne y hueso aquí, todo aquí globalmente, todo el universo con todas sus imágenes y sonidos es una mentira, es una ilusión, es una fantasía. Entonces, cuando hablamos de tener una experiencia mística, por lo general uno se refiere a visualización, imagen y sonido, ondas, forma. Entonces, lo que nos ofrece un curso de milagros no es forma, es contenido. Esta es la diferencia entre forma y contenido. Forma es imagen, sonido, onda, frecuencia, movimiento, oscilación. Todo eso, todas estas frecuencias, ya sea si se manifiestan como sonidos o como colores, imágenes, es forma. Lo que nos ofrece un curso de milagros no tiene que ver ni con sonidos, ni con imágenes, ni con visualizaciones, ni con ver a personas, seres de luces que se me aparecen dando un mensaje muy revelador. Nada de eso. Incluso si ocurriera todo eso, que ocurre para algunos, sigue siendo una fantasía, un sueño, no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es la experiencia de paz, el sabor a paz interior. No tiene que ver con ni sonido ni imagen, es contenido. El contenido es una sensación, un pensamiento. Cuando en un curso de milagros, cuando hablamos de pensamiento, sensación, emoción, sentimiento, experiencia, hablamos de contenido, una sensación de sentirme en paz mentalmente. ¿Por qué? Porque las imágenes que yo vea no me garantizan paz. Incluso alguien puede que tenga la misma experiencia mística, epifánica que yo tuve y se asuste. En el caso mío, yo no me asusté, me dio paz o me sentí tranquilo, pero años después, cuando empecé a estudiar un curso de milagros, me di cuenta de que era un sueño, tal como todo lo que estoy experimentando en este supuesto estado de vigilia, todo aquí, todo imagen y sonido, sin excepción, todo es un sueño. Entonces, la experiencia a la que nos lleva un curso de milagros no es a ver seres de otros planetas, místicos, hadas y duendes, y sirenas, etc. Y puede que alguien vea todo eso, porque todo eso está dentro de este mundo, dentro de este sueño. Pero es todo un sueño. Lo que le interesa a Jesús, que nos ofrece un curso de milagros, o lo que le interesa al Espíritu Santo, que es el sistema de pensamiento correctivo, es que tengamos paz, que nos sintamos felices, como esta lección que tú me recordaste hoy en el día, Adelita, la 101, que ambos Sí, concordamos que es la más linda de las que hay. La sí. voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa perfecta felicidad interior es la experiencia mística, mística entre comillas, a la que nos lleva un curso de milagros. No necesariamente a ver un personaje, no como lo que le ocurrió a Gary Renard, que se le apareció Arten y Pulsa en carne y hueso, no es lo que anda buscando un curso de milagros. Para él fue tremendamente útil y para todos nosotros fue muy útil esa experiencia que tuvo Gary Renard. Útil, pero no valiosa ni significativa, porque lo único valioso es contenido. Las formas son útiles como recursos de aprendizaje, pero no tienen ningún valor. Todo lo que sea onda, frecuencia, cuerpo o energía incluso, todo lo que sea imagen y sonido, todo aquí es polvo, todo aquí es ilusorio, pero la experiencia de paz o de felicidad de la que habla la lección 101, esa es la experiencia a la que nos lleva un curso de milagros, contenido y no necesariamente forma. Para algunos se les va a manifestar con distintas formas, pero las formas todas varían. La respuesta tiene que ser una sola. La verdadera respuesta es una sola. Si algo varía, puede ser el reflejo de la respuesta, pero no es la respuesta.
Nuevamente, son símbolos, simplemente símbolos de símbolos como las palabras, doblemente alejados de la realidad. Lo que andamos buscando es paz interior y no necesariamente una experiencia con seres de otros planetas o seres de luces o cosas así. Y hay gente que ha tenido todas esas experiencias, pero en algún momento se va a dar cuenta de que la única experiencia que realmente necesita es perdonar al prójimo y unirse en paz con él. Gracias, Itzaro. Muy claro, gracias. Gracias a ti, Buenas, Adrianita. no Buenas. sé si me escucha. Quisiera hacer una pregunta, Ujú. ¿se me escucha? Eh, Sí. una mente que ha sanado, que vive en conexión constante con el Espíritu Santo, que tiene presente su ser en paz y que vive perdonando porque sabe que está en conexión, que está en este mundo de paso, puede presentar un cuerpo, puede presentar un cuerpo enfermo, su cuerpo puede enfermar y si esa mente que ha sanado, eh, eh, digamos, ve que su cuerpo enferma, no le da importancia a ese cuerpo que está enfermo porque sabe que está conectado con la luz, con su fuente, y deja que el cuerpo se vaya, se desgaste, envejezca y pueda vivir tranquilo sin ningún tipo de sufrimiento porque el cuerpo se desvanece por la enfermedad o por el envejecimiento. Así es, sí, alguien puede tener una mente totalmente iluminada en el Espíritu Santo y aún así puede que su cuerpo parezca tener enfermedades. Sí, puede ocurrir. Ahora, hay una manera de entender esto. No existe ningún cuerpo sano. Ningún cuerpo está perfectamente sano. Podríamos decir que alguien tiene un cuerpo muy, muy sano, pero todo el tiempo, durante todo el día, las 24 horas del día, están muriendo células de la piel, y no solo de la piel, sino de los órganos. Entonces, pequeñitas partes de los órganos se están muriendo. Y la muerte no podríamos llamarla salud, ¿cierto? No podríamos llamar buena salud a algo que se está muriendo. El cuerpo Eh, siempre se está deteriorando y se está envejeciendo. yo Incluso si diría el que el cuerpo llega hasta envejecimiento es una enfermedad. ¿Mm? El ¿Cómo, perdón? envejecimiento es una enfermedad del cuerpo, ¿no? El envejecimiento Podríamos decir que sí. Alguien que tiene un cuerpo muy deteriorado por la vejez, no podríamos decir que es un cuerpo muy saludable. claro. Y de hecho, un cuerpo muerto, no podríamos decir que es un cuerpo saludable. Y todos los cuerpos sí o sí se van a morir. Entonces el asunto nunca está en el cuerpo, el asunto siempre está solo en la mente. Es la mente la que debe estar sana. Si la mente está en paz, eso no garantiza que el cuerpo sí o sí tenga que estar saludable. De hecho, ¿qué cosa significa un cuerpo saludable? Lo que para alguien es saludable, para otro no. Puede ser que para alguien el concepto de salud tenga que ver con estar gordito y para otros salud estar muy flaco. eh, es una cosa de interpretación también de cada quien. Ahora, por ejemplo, si todo el mundo quizás va a coincidir con que un cuerpo que tenga un cáncer es un cuerpo enfermo, pero quizás pocos van a reconocer que a un cuerpo que tenga una pequeñita espinilla o un punto negro es un cuerpo enfermo. Sigue siendo un cuerpo enfermo. Esto no hay grados de enfermedad. Uno ve como, esto que es más grande y más visible lo vamos a llamar enfermedad, y esto que es más pequeñito no le vamos a llamar enfermedad. Y uno hace grados. Uno dice, hay enfermedades graves y enfermedades no graves, y hay algunas que no le vamos a llamar enfermedad porque nos da miedo llamarle enfermedad. Pero en realidad no hay ningún cuerpo totalmente sano. Y es más, de hecho, Jesús nos dice, el cuerpo ni puede ni sanar ni enfermar, porque lo único que puede sanar o enfermar es la mente. Entonces da lo mismo cualquier cambio que haya en el nivel del cuerpo, el creer que soy un cuerpo es la enfermedad. No importa si mi cuerpo está enfermo o está sano, ya estoy enfermo. Puede ser que mi cuerpo parezca muy, muy saludable y mi mente esté llena de resentimiento o de ansiedad. Entonces no estoy saludable. Quizás mi cuerpo aparentemente, mayormente esté saludable, pero mi mente no está saludable porque estoy en el ego. Así que la única enfermedad es en la mente, elegir al ego, y la única sanación es en la mente también, elegir al Espíritu Santo, independiente de lo que pase en el cuerpo. Ahora bien, muchas veces cuando alguien practica el perdón y está en paz, puede ser que algo en el cuerpo sane, pero otras veces no. De hecho, hay un principio de los milagros que dice que no todos los milagros tendrán efectos observables. Así que puede ser, por ejemplo, que yo pierda una pierna en un accidente
y me falta una pierna, una extremidad, y por mucho que yo practique el perdón hasta el final y me ilumine, dudo que me crezca una pierna nueva. Incluso si me creciera una pierna nueva, no gano nada con eso. ¿Para qué si ya tengo la paz de Dios? Sí, muchas gracias, Césaro. Pienso igual que tú y reafirmo con lo que tú dices, lo que yo había concluido. Muchas gracias. Gracias igualmente. ¿Hay Bueno, alguna otra pregunta? a ver. Si es que no hay más preguntas, en todo caso, bueno, nuevamente comentarles de que el maestro Itzaro Sweet va a estar por acá por Perú, 20, 21, va a dar un taller en Lima, el 27 y 28, el taller va a ser acá en Huancayo. Luego el 4 y el 5 en Trujillo. Entonces, para quienes estén por allí, a quienes conozcan, pasen la voz, que no se pierdan realmente este, este evento maravilloso que vamos a tener, pues ya lo conocieron los que no lo conocían aún con este gran maestro Itzaro Sweet. Así es que nada, maestro, ¿cómo te quisieras despedir? Eh, o no sé si quedó alguna pregunta más, también todavía están a tiempo. Bueno, gracias, maestro. A ver, adelante. Gracias, muchas gracias, Jackie. Sí, quiero repasar un poquitito los títulos de los eventos que vamos a hacer allá en Me Perú. parece bien, perfecto. Ajá. Sí, aquí tengo todo anotadito porque se me olvida. En Lima, el primer día, que es el sábado 20 de abril, vamos a hacer una charla sobre sanar las resistencias. El título es Sanando las resistencias. Hablamos al principio de esta charla sobre que tenemos mucha resistencia con el curso cuando comenzamos con él y luego de que pasamos esta luna de miel con el curso, vuelve esta resistencia y la idea es mirar correctamente esta resistencia, vernos con paciencia, con tolerancia, con amabilidad. De esto se va a tratar esa charla el sábado 20 de abril en Lima. Y el siguiente día, el 21, el domingo 21, el tema va a ser vivir en el mundo sin ser del mundo, donde ahí vamos a resolver muchas preguntas con respecto a este tema, que cuando uno ya es estudiante de un curso de milagros y comienza a entender, aunque sea teóricamente, que nada aquí es real, que todo es un sueño, uno por lo general viene esa crisis de ¿y ahora qué? ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Qué hago con mi familia? ¿Qué hago con todas las cosas aquí? ¿Para qué? Si nada aquí existe. Bueno, vamos a resolver todas esas dudas para en lo posible ir más allá de esa crisis y que conlleva también mucha resistencia. Luego, en la charla de allá en Huancayo, el 27 y 28 de abril, el título va a ser ¿Por qué perdonar parece tan difícil? Que también está muy de la mano con la resistencia. Se nos dice una y otra vez que la práctica del perdón no es difícil, pero de que parece ser difícil, parece mucho. Entonces vamos a entender de dónde proviene esa experiencia de dificultad, que en verdad proviene de nuestra resistencia, pero vamos a aprender a reconocer esa resistencia e identificarla tal como lo que es y no como una supuesta dificultad, sino como una oportunidad más para perdonar. Y luego en Trujillo, el 4 y 5 de mayo, el título va a ser, de todo el seminario, va a ser El perdón como única respuesta, que es una de las cosas que también ahora estuvimos reforzando bastante. Porque uno tiene muchas preguntas de qué hago, por ejemplo, con los niños, o cómo trato tal situación laboral o tal situación romántica, etcétera. Y es muy válido que se nos ocurran todas esas preguntas. Jesús y un curso de milagros se aprovecha de todas estas dudas particulares y específicas para ayudarnos a tener la única respuesta, que es el perdón. Entonces, no pasa nada si ya se me dijo que la única respuesta es el perdón, pero aún así yo tengo la pregunta, bueno, ¿cómo aplico el perdón en esta situación en particular? ¿Cómo lo aplico en esta otra? Se aplica de la misma manera, pero nos va a servir preguntar en todas nuestras experiencias específicas para ir reforzando una y otra vez la misma respuesta. Es como simplemente llevarlo a la práctica, ejercitar el perdón en nuestra mente. Ujú. Sí, y eso es lo que nos hace falta, la práctica para recibir esa experiencia
que es tras lo que vamos, ¿no? Con todo el entrenamiento mental y con justamente esa práctica de ir perdonando. Lo que queremos es llegar a sentir esa experiencia de la paz. Bueno, mi maestro, muchas gracias. Gracias a todos los que han intervenido, a todos los que nos han acompañado. Solamente ofrecerles milagros en el nombre de Cristo Jesús y ya saben, anótense ya donde estén eh, a seguir estudiando. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Gracias a ti, Gracias, Jackie, por todo. Gracias, Por el gracias cariño, a muchas gracias. todos. Gracias. gracias. Gracias, Julie. Gracias.